Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muy bien. Excelente, me alegra mucho. Señores, el día de hoy vamos a trabajar las actividades pendientes. Veo que hay muchas personas participando en las diferentes unidades que tenemos ya pautadas. Vamos avanzando significativamente en el curso, o sea que nada, seguir al ritmo que vamos y vamos a seguir enviándole, en mi caso voy a seguir enviándole los reportes de los avances de las calificaciones para que así ya vayan viendo en qué deben mejorar y qué les faltaría por entregar. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Sí, ya saben que Permiso. Buenas noches para todos. Hola, hola, Idelsi. Adelante. Profesora, ¿cuántos encuentros es que tiene el curso, la capacitación? Bueno, el curso tiene 4 encuentros. Ah, ok, gracias. 4 encuentros. Ya nosotros, este sería nuestro tercer encuentro. Y ya la semana próxima vamos a habilitar la última semana, que es la unidad 5, la cual vamos a trabajar con gráficos, impresión y macros básicos. Bien. Entonces, ya así sería el esquema de trabajo. Entonces, esta es nuestra penúltima semana. Ya saben, entonces tienen que ponerse las pilas. Los que todavía tienen cosas pendientes o puntos pendientes. Permítanme habilitar mi otra pantalla porque es mucho contenido. Bien, señores. Entonces, me dejan saber si están viendo mi pantalla ya acá. Sí, profe. Perfecto. Entonces, para esta semana tenemos la unidad 3 y 4, que es un poco de material, ¿no? Igual que las unidades anteriores, tenemos una instrucción. Tenemos acá un pequeño video sobre cómo insertar las funciones. Y el material didáctico que correspondiente a cada unidad también lo van a encontrar por acá. Cada unidad tiene su material didáctico con el cual vamos a ir trabajando. El foro de cada unidad relacionado a la parte de la guía didáctica y las diferentes prácticas que deben trabajar, tanto para la unidad 3 como para la unidad 4. Vamos a iniciar con la unidad 3, la actividad 1, para ir viendo las tareas prácticas que deben realizar. Bien, en esta primera actividad vamos a trabajar con fórmula. Una fórmula nos dice que es una secuencia de valores constantes, referencias de celdas, funciones y operadores que generan un resultado. Bien, esa fórmula yo puedo insertarle los diferentes argumentos de entrada y ella hace su función, ya sea por ejemplo de suma o producto, si queremos que multiplique varios valores. Entonces, los valores que entran son argumentos, el resultado es el resultado final. Las fórmulas pueden ser aritméticas, de comparación o de concatenación, que son las que vamos a ver en este módulo básico, ¿bien? Hay otros tipos, pero se ven en el módulo intermedio y avanzado. Si se fijan en la primera hoja de cada libro de las actividades, tenemos la estructura y ya acá tenemos las diferentes actividades que deben realizar. Iniciemos con los operadores aritméticos, que son estos que están acá, los que vamos a utilizar el día de hoy en esta primera actividad. Si se fijan acá, la suma se representa igual que en la matemática tradicional, la resta igual y el porcentaje también. La diferencia acá básicamente es la multiplicación, que es representada por el asterisco, y la división, que es representada por la barra, el slash. De este lado tenemos diferentes ejercicios que debemos realizar. Por ejemplo, en este caso, aquí nos dice el enunciado lo que debemos hacer. Y la idea acá es que se introduzca la fórmula manualmente. Bien, o sea que yo pueda decir acá igual, recuerden que el símbolo de igual siempre activa la función de cálculo de Excel.
En ocasiones también se puede utilizar el símbolo de más para esta operación. Entonces, puedo decir, esta celda le doy un clic, más la siguiente celda le doy otro clic. Cuando yo le doy un clic, estoy diciendo qué es lo que contiene esa celda. Lo que me garantiza que si esa celda mañana cambia el valor, la fórmula automáticamente hace un recálculo de lo que no se ha completado o del cambio que hubo. De acuerdo, gracias Lucrecia. Es que no la estaba viendo. Entonces, si le damos acá a Enter, vamos a ver la sumatoria de estos dos valores. Recuerden, siempre la barra de fórmula es su amigo incondicional en Excel. Siempre les va a decir lo que está pasando. Si por X o Y razón yo no puedo identificar o tengo dudas sobre el valor, yo entiendo que no ese es el resultado. Le puedo dar doble clic y ya la fórmula me va a mostrar cuáles son las celdas que están siendo afectadas. Porque se puede haber dado el caso de me distraje justamente en el momento de dar el clic y sin querer hice clic acá. Cuando le doy a Enter, el resultado no es el mismo. Si le doy doble clic, digo, pero mira, lo que pasó fue que yo seleccioné esta celda sin querer. Ok, vamos a eliminarla acá. Y aquí indicamos que es esa nueva celda la que quiero calcular. Bien. Entonces estamos claros por ese lado. Entonces, acá vamos a colocar lo que es, si yo quisiera aquí, puedo seguir sumando una y otra. Pero recuerden que dentro de los diferentes acciones que yo puedo realizar cuando voy moviendo el cursor en una celda, tengo la de seleccionar, tengo las 4 flechas que me permiten mover el contenido a otra celda. Estas 4 flechas que se coloca tanto en la parte superior e inferior del borde de la celda. Ahí yo puedo arrastrarlo. Y tengo en la parte inferior derecha esta cruz negra sin flechas, que yo puedo arrastrar el contenido y él me va a hacer una relación en base a la siguiente fila. Bien. Y me va a hacer la sumatoria en base de la siguiente fila. Este mecanismo se llama las funciones relativas. Hay funciones relativa y absoluta. La relativa es que él va relacionando con la próxima fila, con la próxima fila, por la próxima fila. En este caso, Excel la trae por defecto que sea relativa. Bien. En algunos escenarios puede que nosotros necesitemos que sí vaya siendo relativa, pero que esté viendo por acá algún valor absoluto que sea fijo. O sea, que mientras yo vaya bajando, ella vaya dejando fijo este valor. Por ejemplo, no sé, podemos agregar acá, hay personas en la sala de espera. Denme un segundito que el equipo, tengo que conectar la energía. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si aquí a este valor yo quisiera, por ejemplo, calcularle acá un valor porcentual. Vamos a suponer, aunque no lo van a tener que utilizar en la práctica que van a cargar, pero es importante que lo veamos. Por ejemplo, acá yo quiero que me calcule, voy a colocar aquí un 18. Ese 18 va a ser un valor porcentual. Perfecto. Entonces, aquí yo le voy a decir que el valor acá va a ser igual
a esto por el 18%. Y aquí me dice que el 18% de ese valor es esto que está acá. Bien. Entonces, si se fijan acá, yo tengo D4 y estoy haciendo referencia a este valor que está acá. Si yo arrastro este valor hacia abajo, o simplemente si doy doble clic acá en la cruz negra, él automáticamente me completa, me autoarrastra y me completa todo. Bien. Pero si lo hago acá, miren lo que pasa. ¿Por qué? Porque el valor que está calculando aquí al 18, como es relativo por defecto, baja a la siguiente posición y está haciendo el cálculo en base a una celda en blanco. Bien. Entonces, ¿cómo yo lo arreglo? Diciéndole que la función, que esta celda que está acá, si yo hago un autoarrastre, va a ser absoluta. Bien. Entonces, ahí yo le voy a decir, bueno, mira, agrego acá símbolo de peso en la F y en el 4. Ahí yo le estoy diciendo que esa celda en esta función, aunque yo la autoarrastre, va a ser absoluta y siempre se va a quedar fijo acá. El D4 va a continuar siendo relativo y cuando vaya bajando va a calcular el mismo 18 en base a D5, perdón, la fila 5 en base a F4 y así sucesivamente a F4, a F4, a F4, a F4. Bien, vamos a probarlo ahora. Doble clic. Si se fijan, ya él hizo el cálculo y como les decía, la barra de fórmula es su amiga siempre. Por ejemplo, si aquí yo vengo le doy doble clic, nos damos cuenta que aquí bajó la relativa abajo, pero la absoluta se quedó acá. Si vamos al final, la relativa bajó hasta acá y la absoluta se quedó acá. Entonces, con esa sencillez del símbolo de peso, yo puedo corregir esta situación que se me puede presentar en algún momento determinado. Pero esta parte no es de la práctica, es solamente para conocimiento general. En la parte del operador resta, si se fijan aquí tenemos un precio y tenemos un descuento que se le hizo. Básicamente aquí es restar este más menos este. Decimos igual este valor menos este valor. Enter. Y hacemos doble clic. Ya tenemos eso hecho. Igual con el tema de la multiplicación. Igual. Este valor. Asterisco. Este valor. Lo tenemos. Doble clic. Luego tenemos la división. En este caso, el operador división nos dice que tenemos una venta bimestral, o sea, de cada 2 meses, y nos está pidiendo un promedio mensual. Entonces, si estas ventas corresponden a 2 meses, es básicamente dividir el valor entre 2. Entonces, yo diría este valor entre 2, enter, doble clic, y ya él automáticamente me lo autocompleta. Bien, entonces, así sería. Vamos a ver la parte porcentual, que la tenemos acá. Si se fijan aquí, tenemos un precio unitario, un valor porcentual acá, que debe ser el 5% del precio. Y aquí tenemos una fórmula, que es, en este caso, esto es un descuento que se le está haciendo al producto. Entonces, 105, el 5% de descuento, y aquí se efectúa la resta del precio menos el descuento. O sea, el total a pagar por el comprador en este caso. Entonces, ¿cómo lo haríamos acá? Les decimos, así mismo como lo dice, igual el precio por 5%. Él lo que me va a hacer acá es calcular el 5% del valor unitario de ese producto. Bien. Y en el total, ya aquí yo estoy haciendo la resta que le indica al comprador lo que realmente debe pagar, luego de que tiene su descuento aplicado. Básicamente eso es lo que tienen que hacer en esta primera hoja de la actividad 1. Bien. En la segunda hoja de la actividad 1 tenemos las operaciones combinadas. Estas operaciones que están acá
Son básicamente para que ustedes conozcan cómo se manejan los símbolos. Quizá todos los que estamos aquí ya manejamos el concepto de los símbolos en aritmética, en matemática. Entonces, básicamente es para que vean cómo Excel los maneja acá. En este primer caso, por ejemplo, donde tenemos X más Y asterisco Z, se supone que acá él debe primero multiplicar estos dos valores y al resultado entonces sumarlo a el porcentaje de X, entonces al valor de X. Entonces, así mismo como lo dice acá, yo lo voy a expresar. Por ejemplo, igual X más Y asterisco Z. Bien, le doy a Enter, vuelvo acá, 2 puntos, y aquí yo tengo mi resultado. Acá la diferencia es el paréntesis. Aquí yo le estoy diciendo, primero realiza lo que está dentro del paréntesis, que tiene prioridad sobre el asterisco, y a ese resultado entonces tú lo vas a multiplicar por Z. Igual, abro mi paréntesis, X más Y, cierro el paréntesis, asterisco Z. Así más o menos quedaría. Y acá sería lo siguiente. Voy a multiplicar acá igual X más Y por ciento. Sería así. Lo que él hace acá es lo siguiente, para que lo puedan comprender, porque quizás si hacen el cálculo, cuando estén haciendo la actividad y no le da en la calculadora, quizá va a tender a confundirlos. Bien. Entonces, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Lo primero que va a ejecutarse acá es el valor porcentual. Se va a tomar el 2.93, perdón, de Y. 2.93. El porcentaje es entre 100 y le da este valor, 0.0293. A ese valor que nos dio aquí, entonces le sumamos X. ¿Cuánto es X? X es 5.92. Si se fijan acá, se redondeó acá el 9 y llegó a 95. Bien, por eso que aquí da este valor. Quizás la calculadora mía acá no está asumiendo todos los valores decimales, como lo tengo acá, y por eso no me da el mismo resultado exactamente. Pero es así que va. Cuando las celdas se comporten de esta manera, con símbolos de número, quiere decir que el valor que está dentro de esa celda sobrepasa el ancho de la celda. Bien. En estos escenarios usted se coloca acá entre una celda y la otra, y cuando tenga esa doble flecha acá en la división, presiona doble clic y el sistema automáticamente va a poner la columna del ancho de la fila más ancha. En este caso, este que está acá. Bien. Entonces, vamos acá, vamos a hacer el mismo ejercicio. En este caso va a ser lo contrario. Primero va a sumar los valores y luego lo va a dividir entre sí. Entonces tenemos X más Y, cerramos el paréntesis, valor porcentual. Y así más o menos quedaría. Básicamente aquí es la ley de símbolos que se está mostrando cómo lo trabaja Excel, que no es nada distinto a la ley de símbolos tradicional. ¿Dudas con esta primera actividad? No, hasta ahora muy claro. Claro, ¿verdad? Perfecto. Vamos a pasar entonces a la siguiente. La actividad 2 de la unidad 3. En esta actividad vamos a utilizar la fórmula de concatenación. Permite unir texto en una misma celda.
estos textos pueden ser insertados en una fórmula a través de una referencia de celda o ingresándolos directamente entre comillas. Importante, el espacio es considerado como, el espacio es considerado por Excel como un carácter de texto, por lo que si desea concatenar, debe ser ingresando comillas, entre comillas, dicho espacio. Bien, en forma individual o dentro de otra línea de caracteres. Eso lo vamos a ver ahora. Pasa que me distraje con el chat acá. Excelente, Lucrecia. Me alegra mucho que le haya funcionado. Bien, entonces, ejemplo. Suponiendo que en la columna A hay una lista de marcas y en la columna B el año de su creación. Entonces, de esta forma podríamos nosotros expresar una cadena de texto que no está en las celdas de la tabla de la hoja de Excel. Hacemos referencia al contenido de una celda en específico, colocamos otra cadena de texto y aquí invocamos nuevamente el contenido de otra celda de la hoja de Excel. Si lo vemos en la práctica, sería de esta manera. El operador que se va a utilizar es este, el ampersand. Entonces, si se fijan acá, yo tengo que concatenar el nombre y el apellido, pero aquí yo tengo el apellido y el nombre por separado. Entonces, yo puedo aquí simplemente decir igual, le doy un clic al nombre primero, utilizo el ampersand y le doy un clic al apellido. Cuando le doy a Enter, perfecto, aquí salió. Bien, pero si se fijan, no tengo un espacio entre el nombre y el apellido. Bien, entonces aquí es donde viene lo que nos hacía referencia a que el espacio yo no lo puedo agregar acá, porque él no lo va a asumir. Bien, ni lo puedo agregar acá, porque él no lo va a asumir. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Agregar el espacio entre comillas. Pero ya como ese espacio es una nueva cadena, debo agregar acá un ampersand para unir esta cadena, que es un espacio, que es acá, yo lo estoy diciendo acá. Muéstrame el nombre, espacio y el apellido. Ahora sí me lo muestra acá. Si le doy doble clic, él automáticamente me genera mi nombre, espacio, apellido. Bien. Hay una función que se llama así también, se llama concatenar. La tenemos por acá. Concatenar. Perdón, accedí a la parte de la función. Esto que nosotros estamos haciendo acá son insertando fórmulas directamente aquí en la barra de fórmulas. Bien. Pero si yo quisiera, por ejemplo, ver una función de la que ya están creadas, puedo venir aquí a FDX, donde dice insertar función. Y cuando usted viene acá, Excel tiene cerca de 400 fórmulas, funciones, que usted puede utilizar. Si le da acá a usar las recientes, van a aparecer aquí las últimas que usted ha utilizado. Si quiere aquí hacer una búsqueda, la puede hacer aquí, por ejemplo, suma. Y le da al botón ir, y aquí le van a aparecer todas las funciones que tengan que ver con suma. Según va dándole un clic, va viendo acá la descripción de cada una de ellas, para que así pueda identificar qué hace cada una de ellas. Por ejemplo, devuelve la suma de los cuadrados de los argumentos. Suma. Suma todos los números en un rango de celda. Y así sucesivamente. Y en dado caso yo quisiera buscarla manualmente, puedo venir acá y decirle que me muestre todas las funciones. Y la puedo buscar acá en orden alfabético. Bien. Entonces, eso para conocimiento general. Más adelante vamos a ir utilizando esta función. Bien, entonces continuando con esta parte acá, se nos pide ahora que hagamos un enunciado. Entonces, ya aquí yo tengo el nombre y el apellido, pero de todas formas lo voy a hacer completo acá. Yo quiero crear como una pequeña sentencia, como la teníamos acá en la estructura, que me muestre, por ejemplo, la fecha de nacimiento de Bachira García o el año de nacimiento de Bachira García es este que está acá. Entonces yo puedo venir acá y decir, por ejemplo, igual, abro comilla, el espacio, puedo dejar el espacio ahí adentro para no tener que hacer doble comilla para un simple espacio. El
Vamos a poner acá, perdón. Porque el año de nacimiento no va a aparecer. Año de nacimiento de espacio. Y acá voy a poner un ampersand de enlazar el nombre de Bashira. Aquí sí voy a agregar el espacio porque lo tengo que agregar. Y acá voy a agregar otro ampersand para que me concatene esta celda con el espacio en blanco que voy a tener aquí luego del apellido. Antes del apellido, perdón. Entonces, vuelvo acá y coloco otro. El apellido. Entonces aquí tengo el año de nacimiento de Bashira García. Puedo aquí poner un es. O sea que aquí también tengo que poner otro ampersand. Es, espacio, cierro comilla, coloco otro ampersand y hago aquí el año de nacimiento. Así sería. Abrí acá con esta línea de caracteres. Empalmé la línea de caracteres con lo que tenía esta primera celda, que es el nombre. Luego empalmé ese contenido de la celda con un espacio y luego empalmé el contenido de ese espacio con el apellido. Luego empalmé el apellido con esta cadena de texto, es espacio. Y por último, empalmé esa cadena de texto con el año al cual corresponde. Presionamos Enter y así se vería. Bien, entonces ya aquí yo simplemente hago doble clic y automáticamente me ajusta a cada uno de los nombres concatenados con sus respectivos años. Bien. Entonces, eso es lo que hay que hacer acá. Luego sigue las distintas funciones acá. Y aquí vemos lo que son los argumentos y las funciones. Eso lo vimos hace un ratito. Y aquí vamos a utilizar alguna de esas funciones. Que son estas funciones que estuvimos viendo por acá. F de X. Esto no es nada complejo. Simplemente aquí lo que tenemos que buscar, por ejemplo, aquí en el caso de suma. Venimos acá. Decimos, por ejemplo, búscame la función suma. Decimos ir. Nos dice que suma todos los valores. Cuando le digo aceptar, él me va a pedir los argumentos de esa función. O sea, los valores que yo quiero que ella sume. Entonces, aquí yo puedo seleccionar estos valores que son los que yo quiero que sumen. Ya él aquí me da el resultado. Cometí un error y no fue intencional, fue realmente que se me pasó. Y es esta parte que está acá. Muy importante. Al momento de nosotros invocar la función, debemos tener el cursor en donde nosotros queremos que caiga el resultado. Bien. Entonces, yo estaba aquí sin querer. Entonces, cuando ejecuté la función, el resultado cayó acá. Pero yo lo necesitaba acá. Bien. Entonces, muy importante esta parte. Vamos otra vez. Aceptar. Indicamos que es desde acá hasta acá. Y aquí sí lo tenemos. Damos doble clic. Relativa se encarga. Promedio. Vamos a buscar promedio. La función promedio lo que hace es suma varios valores y el resultado lo divide entre la cantidad de valores sumados. Devuelve el promedio o media aritmética de los argumentos. Si te fijas, a cada una de estas funciones le vamos a pasar los mismos valores, los mismos argumentos. Lo único que va a cambiar es la función o lo que ejecuta la función que estamos invocando. En este caso, él va a sumar todos esos valores y el resultado lo va a dividir entre 6 y por eso le da este valor. Bien. Luego tenemos la función match. La función match lo que hace es que identifica, devuelve el valor máximo de la cadena de valores seleccionados. O sea, si yo selecciono estos de que están acá, él debe devolverme 957, que es el mayor de todos.
Aquí está. Todos entienden el concepto del doble clic, ¿verdad? Para así no tener que repetir la fórmula n veces, la ejecutamos acá directo. Min sería lo opuesto a max. Él encontraría el valor más pequeño de los valores seleccionados. En este caso sería 200 de estos que están acá. Luego sigue contar. La función contar lo que hace es que cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. O sea, ella va a identificar cuáles de estas celdas contienen números. Bien, si le doy a aceptar, efectivamente, 5 de las 6 celdas seleccionadas tienen número. Hay una que está en blanco y por esa razón no me dijo que eran 6. Si yo le pongo aquí un valor numérico, me dice que son 6. Si le coloco un valor, una cadena de texto, me sigue diciendo que son 5, porque él identifica que no es un valor numérico. Por acá tenemos otra que se llama contar a. Perdón, contar a. Esta función lo que hace es que cuenta los valores que tenga una fórmula en particular. Por ejemplo, vengo acá, le doy a aceptar y ella no está, igual que contar, está identificando que aquí hay un valor en blanco. Pero a diferencia de contar, si aquí hubiese un valor en un texto, él lo asume como que tiene un valor. Bien. O sea, el contará es como si fuera independiente, alfanumérico. Cualquier valor que contenga la celda. El único valor que se va a excluir es si la celda está en blanco. Bien. Entonces, si en dado caso estamos contando un sinnúmero de celdas y algunas de ellas contienen ecuaciones, por ejemplo, que son alfanuméricas, yo podría también determinarlo con esto. Y quizás en ese caso no aplicaría contar porque una ecuación, por ejemplo, no tendría un valor numérico como tal, sino que sería alfanumérico. Entonces, esa es la razón o la diferencia entre una y otra. Bien, entonces ya aquí entramos en las fórmulas de redondear, para la cual vamos a utilizar simplemente aquí la de promedio, porque ya estas que están acá están redondeadas o no tienen valores decimales. Entonces, vamos a buscar acá redondear. Vamos a indicar acá el valor que yo quiero redondear. En este caso sería este que está acá. Y aquí, en el número de decimales, nos dice que especifica el número de decimales al que se desea redondear. Los números negativos se redondean a la izquierda de la coma decimal. 0 se redondea al entero más cercano. Entonces, por ejemplo, si acá yo voy probando, por ejemplo, digo 1, si se fijan acá, miren aquí, yo tenía acá 55320 y él me está redondeando, me está quitando el 0. Si le digo, por ejemplo, 2, todavía sigue así. Vamos a ponerlo en 0. En 0, él me eliminó el 20 y ya ahí se redondeó en el 53. ¿Por qué se redondeó en 53? Porque el valor decimal es menor que 5. Si hubiese sido mayor, se hubiese redondeado a 4. Bien. Si lo hago menos 1, entonces ya él redondea el valor que está a la izquierda del punto. Bien. Bien. Si lo hago con el 0, él toma el valor que está a la derecha del punto. Si lo hago con el... Perdón. Con el 1, entonces él toma el primer valor de acá. Entonces va a depender de la necesidad que nosotros tengamos, que nosotros queramos hacer. Entonces vamos a decirle aquí 0, para que me redondee en este caso este valor.
Vamos a ver cómo cómo responde, cómo reacciona. Si se fijan aquí, estos son los valores que estamos trabajando. Si se fijan aquí, por ejemplo, el 614, como solamente me está manejando los decimales acá, y luego de acá había un 8, en el decimal, 83.83, él automáticamente me lo llevó a 615. Bien. El 669 se quedó en 669 porque el 33 está por debajo. Y el 683 se llevó a 684 porque el 6 es más que 5 acá. Así funciona. También tenemos otras fórmulas que son muy similares, como redondea más y redondea menos. Podemos utilizar esos mismos argumentos, el valor 0 acá, para hacer la prueba y ver cómo vale la diferencia en el resultado. Por ejemplo, redondear más, lo tengo por acá, redondear punto más, redondea un número hacia arriba, en dirección contraria a 0. Entonces aquí yo le digo, ok, ¿cuál es el valor que voy a redondear? Es el mismo que tomamos ahorita. Vamos a decirle acá 0, igual. Y si se fijan, acá él me lo redondeó el valor que tengo aquí en la primera posición del número entero. Todo esto va a depender de la necesidad que tengamos en un momento dado, ¿bien? Según ustedes vayan teniendo la necesidad específica, entonces van a ir buscando ese tipo de alternativa. Punto menos. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Y acá le indicamos este valor y aquí el 0 también. En este caso me va a dar lo mismo que redondear. En este caso varió. Y así funcionaría. Entonces, en esta hoja lo que buscamos es ver el funcionamiento de las funciones. Cómo trabajan las funciones. Básicamente por acá, por insertar función, y cómo ir introduciéndole los argumentos que ellas requieren para el funcionamiento de las mismas. Bien. Entonces, ok, Jorge Augusto. El punto de redondear. Si desea puede abrir tu micrófono. Jorge. El del argumento completo. Es ah, ok. De esta hoja en particular. Bueno. Ok, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente entonces, porque todavía nos queda mucho contenido. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Porque tuviste problema con tu computador. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir avanzando. Luego de la sesión, si nos queda un poco de tiempo, lo podemos repetir. Si no, entonces, puedes ver la grabación y si tienes alguna duda, me puedes contactar de manera directa para aclarar cualquier duda que tengas. ¿Te parece? Perfecto. Excelente. Muchas gracias. Entonces, señores, ya aquí tenemos la práctica 2 de la unidad 3. La concluimos acá. Les dije que era mucho contenido esta semana, ¿eh? Entonces, los que no han iniciado, inicien ya mañana, porque ya mañana es viernes. Entonces, para la unidad 4, tenemos dos actividades más. Pero estas son un poquito más fáciles, porque estas son de ordenado. Son cosas más sencillas. Acá vamos a ver la parte de ordenar y filtrar la información. El ordenado y filtrado de información se utiliza cuando nosotros tenemos una base de datos muy extensa con datos y queremos mostrar solamente las informaciones que cumplan con un criterio específico o con varios criterios específicos. Entonces, dependiendo de la necesidad que tenga, entonces ejecutamos esa
ese ordenado y filtrado, si es necesario, pero el ordenado y el filtrado nunca eliminan contenido. Bien, adelante Delcy, que tiene la mano levantada. No, perdón. Ah, ok, perfecto. Entonces les comentaba, los datos no se eliminan nunca de la hoja de cálculo. Entonces, lo que sí se muestran, lo que solamente cumplan con ese criterio en específico. Entonces, por ejemplo, si vamos por acá, nos dice, muestra solamente los registros del local abasto. Si vemos acá, aquí tenemos la columna de local. Y vamos a seleccionarlo todos acá. No lo selecciono desde arriba, desde acá, porque si se fijan aquí arriba tenemos otras filas que no quiero que se oculten. Entonces, la seleccionamos desde acá hasta aquí. Y en el menú datos tenemos la opción, menú datos, tenemos la opción de filtro acá. Cuando le damos un clic acá, se van a dar cuenta de que aquí en la parte superior le va a aparecer esta pestaña, la cual les va a permitir seleccionar solamente lo que se está pidiendo que se muestre acá. Bien, en este caso sería abasto. Le damos a aceptar. Y aquí solamente se está mostrando todo lo que cumpla con esa condición. Bien, lo que cumpla con esa condición. ¿Lo ven? Entonces, si se fijan acá en el número de la fila, se van a dar cuenta de que hay saltos del 6 al 7, del 7 salta al 13, del 13 al 19, al 25, al 30, al 37. Lo que quiere decir que hay números de filas que no están siendo mostrados. Y ahí es donde se confirma lo que les decía anteriormente de que no se elimina ninguna información, sino que solamente se muestra la que cumpla con ese criterio. Entonces, aquí tenemos un sinnúmero de criterios que ustedes van a tener que trabajar. Son 11 criterios que van a tener que trabajar. Y, por ejemplo, el segundo nos dice, muestre solamente las ventas en efectivo. Sucede que aquí yo tengo una columna que dice forma de pago. Y va a suceder lo mismo que hicimos anteriormente. Vengo acá, le digo que me filtre esa información, vuelvo otra vez arriba y le voy a aplicar lo que dice el enunciado que yo debo aplicar, que en la forma de pago solamente deben mostrarse las ventas en efectivo. Y así se mostraría. El tercero nos habla de que debe mostrar solamente las ventas de línea blanca hechas por G. González. Se fijan aquí, yo tengo la categoría que es línea blanca y el vendedor que es G. González que está por acá. En este caso yo no voy a seleccionar estas tres columnas porque no puedo seleccionar esta y esta a la vez y ejecutar la función. Puedo hacer la selección de ambas a la vez con control presionado, pero si ejecuto la función me da un error. Bien, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué hago? Yo la selecciono las tres y aunque no vaya a utilizar la del medio, yo ejecuto aquí mi filtrado y la pestaña van a aparecer en las tres cabeceras de las columnas. Tienen aquí pestaña 1, pestaña 2, pestaña 3. Yo puedo filtrar por cada una de ellas si quiero. Pero aquí solamente voy a utilizar, deselecciono todo, línea blanca. Y dentro de eso de línea blanca, los que coincidan con G. González, este que está acá. Estos serían todos los que son de línea blanca que vendió G. González. Así se va a ir poniendo un poquito más complejo. Por ejemplo, acá nos dice solamente las ventas de heladeras, en ese caso es como neveras, y reproductores de DVD hechas por los locales Caballito y Unicenter. Entonces aquí ya yo sé que tengo que tomar el nombre del producto, ¿verdad?
sobre las ventas, esos son los productos y reproductores de DVD, y el local. Entonces tendría que abarcar hasta acá mi selección. Acá aplico mi filtro y solamente voy a colocar, voy a tocar lo que me está pidiendo acá, que en este caso sería reproductores de DVD, y la heladera. En el local defino que es Caballito y Unicenter. Así se vería. Que cumpla con los criterios. Esta que está acá van a estar mostrando todo lo que todo lo que tenga. O sea, yo no aunque el filtro se aplicó, todavía está mostrando todos los ítems de esas dos columnas. El siguiente nos dice que muestre solamente los registros con precios mayores que a 500 que hayan sido pagados con tarjeta. Entonces, acá tengo serían estos que están acá. Aplicamos nuestro filtro. Y aquí va a haber algo distinto. Voy a aplicar acá que solamente sea tarjeta, ¿verdad? Y acá las ventas, cuando yo aplico filtro, por ejemplo, a texto, me aparecen estas. Si yo le doy acá, por ejemplo, perdón, voy a volver a tarjeta. Si se fijan aquí me aparece en texto. Y si vengo aquí a filtro de texto, me dice que si es igual o no es igual, o que comienza con, si es una palabra que comienza con o que termina con una palabra, una letra X, o que contiene una letra X. Bien. Pero, por ejemplo, si yo vengo aquí a ver qué contiene, me voy a dar cuenta que es totalmente diferente porque Excel detecta automáticamente que lo que contiene esa columna son valores numéricos. Y por ende, ya aquí no me dice que contiene un valor, un texto tal o que inicia con una letra tal, sino me dice es igual, es mayor que, es menor que. Bien. Entonces aquí yo podría aplicar que diga, por ejemplo, mayor que 500 y acepto. Entonces aquí me dice precios con precios mayores que 500. Bien. En este caso, no podemos visualmente identificarlo porque quizás de entrada debimos acá hacer un ordenado ascendente para poderlo, para simplificar el trabajo. Voy a darle hacia atrás para hacerlo como debe ser. Voy a tomar esta parte y lo voy a ordenar acá, de la A a la Z, en el menú datos, ordenado ascendente de la A a la Z. Aunque yo estoy seleccionando esa sola columna, él me da una advertencia de que no estoy seleccionando el resto. Por defecto me dice acá que si yo quiero ampliar la selección para seleccionar todo esto y mover cada precio con su fila correspondiente. Bien, le digo que lo ordene de esa forma. Y si se fijan, ya aquí tenemos el orden acá incremental de la A a la Z. Bien, entonces luego de eso, para así visualmente poder identificar fácilmente si hay un valor menor, entonces vamos a aplicar la parte de lo que aplicamos inicialmente. ¿Está? Se supone que todo lo que sea menor que 500 no debe estar visible. Le decimos aquí filtrado, le decimos que muestre solamente las tarjetas y acá les decimos que va a ser mayor que, y aquí le colocamos el 500. Excelente. Tarjeta 594 en adelante. No hay ningún valor menor de 500. Bien.
El ejercicio 7 nos habla de que muestre solamente los registros que hayan generado un pago entre 10,000 y 20,000. Para lo cual yo también voy a hacerlo el ordenado primeramente, acá, de esos productos, para poder identificarlo fácilmente, visualmente. Le digo que lo ordene, y aquí yo veo que va desde este valor hasta el último. Y ese filtro lo voy a aplicar también acá, en el total. Bien, porque es el pago total. Lo voy a aplicar el filtro. Y aquí le voy a decir que yo quiero que sea un valor entre, mírenlo aquí. Entre. Entonces aquí me dice, muestra solamente los registros que hayan generado un pago entre. Entonces vamos a ver. Quiere decir, es mayor o igual a 10,000. Y menor o igual a 20,000. O sea, deben darse las dos condiciones para que sea solamente lo que está entre esos dos valores. Por eso aquí, este operador y. Deben darse las dos condiciones. Si se fija, acá me permitió este valor porque yo hice el ajuste desde acá. Vamos a darle hacia atrás para... Debo ajustarlo desde acá porque él está tomando la primera fila de este valor numérico como el encabezado. A la hora de yo aplicar el filtro, debo indicar el encabezado y todo lo demás. Aplico mi filtro. Y ahora sí, él me tiene que incluir esa fila. Entre 10,000 y 20,000. Ahora sí. Inició en 10,003. Terminó en 17,970. No hay un número luego de ahí más cerca de 20,000. El que está luego de ahí sobrepasa 20,000. Bien, entonces la idea de este ejercicio es esa, precisamente que ustedes vayan probando y haciendo las diferentes pruebas, los diferentes ejercicios. Son 11 ejercicios que en este caso hay que ir probando. Por ejemplo, este nos dice, muestra las ventas realizadas en junio, entre junio y septiembre del año del 2018. En Abasto y Alto Palermo. Esas son localidades acá. Entonces, lo primero que yo debo hacer acá es seleccionar, hacer mi filtrado acá por el... hasta acá. Mi filtrado. No, no es incorrecto. Si me dice Lucrecia que si no hace la selección y lo aplica directamente, que si es incorrecto. No, en este caso no es incorrecto. Lo que puede pasar es, por ejemplo, en este caso yo lo estoy haciendo así porque quiero sobreguardar esta parte de acá arriba. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí entre la A y el 1, yo hago un clic aquí en este cuadrito, él me selecciona la hoja completa. Y aquí yo podría aplicar un filtro que me va a aplicar aquí arriba. Mira donde yo me coloco aquí arriba las diferentes pestañitas. Y ahí yo puedo hacer mi selección. Pero como el encabezado no inicia en la primera fila, entonces yo tendría que estar moviendo el cuadro y haciendo y verificando que este es el local y así sucesivamente. Por esa razón no lo hice de esa manera. Bien. Entonces, en este caso lo voy a hacer de esta forma. Aplico mi filtro. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Y lo primero que debemos decir es que entre, ¿verdad? Entonces aquí yo vengo acá, le digo, ok, filtro de fecha, y aquí si se fijan ha cambiado nuevamente. Nos muestra si es hoy, mañana, pasado, esta semana, este mes, entre.
Bien. Es posterior a, en este caso me está diciendo entre junio, o sea que yo voy a poner aquí 01/06/2018. Y es anterior a, muy importante, si es en septiembre, deben validar que el mes de septiembre no tenga 31 días, porque si usted pone aquí 31 y el mes no tiene 31, entonces le va a dar un error. Bien, entonces en este caso septiembre solamente tiene 30 días, entonces aquí yo voy a colocar 30/09/2018. Voy a aceptar, y aquí yo tengo que no me va a exceder del 30 de septiembre. Y ahí yo cumplí con mi primer criterio. El segundo es que sea en Abasto y Alto Palermo. Entonces aquí vengo, le digo acá, Abasto y Alto Palermo. Así quedaría. Bien, ¿dudas hasta el momento? ¿Estamos claros? Ok, entonces yo les voy a dejar estos 4 para que lo revisen ustedes y lo intenten. Y si tienen dudas, lo vemos por el grupo también. Así podemos brevemente pasar a la última actividad para ya entonces ir avanzando con esa parte. Perfecto. Guardamos por acá. Vamos a ver la última actividad. Que es esta que está acá. Aquí tenemos varios ejercicios también. La otra, la actividad anterior era de filtrado. Esta es de ordenado. Bien, para ordenar la información en el orden que yo quiera. Valga la redundancia, por ejemplo, en este caso nos está pidiendo, ordena la base de datos según la marca en forma ascendente. Aquí yo tengo la marca, que es esta que está acá. La tomo desde aquí. Si se fijan, está todo. Y acá vamos a utilizar datos. Si es el básico, puedo hacerlo desde acá directamente, desde el menú inicio. Aquí tengo en la A a la Z. Le digo acá. Ya esta parte la vimos, ¿verdad? Le damos a ordenar. Y ya aquí él va a hacer el ordenado desde la A a la Z, en base a la columna marca. Bien. Si vemos, por ejemplo, el segundo, nos dice que debemos ordenar los datos según la categoría de forma descendente. De forma descendente la categoría. Sería esta que está acá. Descendente quiere decir de la Z a la A. Igual acá lo buscamos. De la Z a la A. Decimos que lo ordene. Y aquí lo tenemos. El siguiente nos indica que debemos ordenar la base de datos según el precio en forma ascendente. Eso lo hicimos ahorita. Lo seleccionamos acá. Bueno, el precio es una cosa y el total es otra cosa. El precio es este que está acá. El total de ventas es esto que está acá. Entonces sería en base a esto. ¿Sí? De manera ascendente. Aquí está. El ejercicio 4 nos indica que debemos ordenar la base de datos según la cantidad de manera descendente. Entonces, en este caso va a ser lo mismo, pero en cantidad de la Z a la A. O sea, básicamente no es complejo. Sí es, pero la idea en este caso es que ustedes lo vayan aprendiendo por repetición. O sea, que vayan repitiéndolo y vayan viendo la diferencia entre uno y otro
para lograr avanzar. Ordenar la base de datos según la fecha de venta de manera ascendente. O sea, serían estos que están acá, la fecha de venta, de manera ascendente. No hay perdedera acá. Se fijan aquí, vamos al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 9, 10, 11, 12 y llegamos al 2019. Este es el orden de la fecha. La función es la misma. El resultado es diferente dependiendo de la columna que yo voy a afectar. Por ejemplo, este. Este es un poco distinto. Nos dice, por ejemplo, ordena la base de datos según la marca en el siguiente orden. O sea, yo tengo aquí la marca que son estas. Whirlpool, Daihatsu, Datsun y Electrolux. Y las demás marcas al final en cualquier orden. Bien, entonces ya yo tengo aquí una secuencia del ordenado. O sea, no me está diciendo ni de la A a la Z ni de la Z a la A. Me está dando aquí una secuencia. Entonces, yo la voy a copiar. Voy a ir a marca. No seleccioné el título. Desde acá. En este caso vamos a utilizar algo nuevo, que es el orden personalizado. Esto que tenemos acá. Cuando les digo acá orden personalizado, les digo que me amplíe. Cuando él amplía, aquí me va a aparecer esta ventana, la cual yo le voy a poder decir cuál de las columnas yo quiero que se ordenen. En este caso es la columna marca, ¿verdad? Los valores que yo quiero que según se ordenen, en este caso sería el valor de la celda. Y aquí yo tengo, si yo quiero que se ordenen de la A a la Z, de la Z a la A, o en base a una lista que yo le voy a suministrar. Bien, entonces aquí yo le voy a decir, en base a esa lista, aquí le voy a decir, voy a pegar aquí el contenido, que es este que está acá, y le voy a decir agregar. Ya él me va a agregar esa lista, mírenla acá. Le digo aceptar. Y ya esa va a ser la secuencia cuando le doy a aceptar que él va a utilizar. Mírenlo aquí. Daihatsu, mírenlo aquí. Datsun, Electrolux y luego los demás. Bien. De esa manera, si yo no quiero un orden específico, ni de la A a la Z o de la Z a la A, yo puedo crear esa lista personalizada en base a esos parámetros. Ordenar y filtrar, orden personalizado. Aquí es donde hicimos esa parte. El ejercicio 7 nos habla de algo similar. Aquí tenemos ordenar la base de datos según el local en orden ascendente. Dentro de cada grupo de locales, las categorías deben ser ordenadas. Deben ser ordenadas de la siguiente manera. O sea, esta es la manera de las categorías. Y finalmente, dentro de cada categoría, las marcas deben estar ordenadas en forma alfabética ascendente. Esto que estamos viendo aquí, señores, es un orden de filtrado por niveles. Un ejercicio de ordenado por niveles. O sea que yo tengo un primer nivel. Voy a seleccionar todo esto. Va a ser igual por acá. Orden personalizado. El orden personalizado me permite agregar diferentes niveles, como lo ven aquí. Agregar nivel o eliminar nivel. Entonces, el primer nivel, ¿cuál va a ser? El local, en orden alfabético ascendente. Entonces aquí yo puedo seleccionar local en orden alfabético ascendente. Bien. Luego de eso va a haber un subnivel que va a ser, deben ordenar
las categorías. O sea, la categoría igual acá, pero en vez de ser de la A a la Z va a ser en base a esta secuencia que yo tengo aquí, que ya la había copiado anteriormente y la voy a agregar como una lista personalizada. La pego acá, la agrego y aquí la tengo. Y un tercer nivel que me dice, finalmente, dentro de cada categoría, las marcas deben estar ordenadas de manera ascendente. Entonces, agrego un tercer nivel, marcas de manera ascendente acá de la A a la Z. Le digo aceptar y vamos a ver qué pasó. Primero tenemos las categorías, mírenla acá. Perdón, el local de manera alfabética, mírenlo acá. Y luego la categoría TV, video, DVD, luego línea blanca dentro del mismo abasto. Luego audio, depiladoras y aire acondicionado. Audio, depiladoras y aire acondicionado. Mírenlo aquí en abasto. Cuando bajamos al local de Palermo, él vuelve a hacer el subnivel acá. ¿Lo ven? E igual pasa con las marcas. Por ejemplo, yo estoy aquí en el local de abasto, estoy viendo la categoría de DVD, pero aquí estoy viendo las diferentes marcas que tiene de DVD ese local. Bien, si me voy, por ejemplo, al siguiente local, Alto Palermo, estoy viendo DVD y aquí estoy viendo las diferentes marcas que tiene ese local de esos DVD. Bien, entonces son como subniveles que yo puedo ordenar la información dependiendo del criterio que yo esté buscando. Por último, aquí tenemos el ordenado en base según los datos del precio por el color de la fuente. Aquí me está pidiendo que sean primero los azules, luego los rojos y finalmente los verdes. Básicamente aquí sería muy similar a lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a utilizar los diferentes subniveles. Lo único que vamos acá a indicar que el parámetro a tomar en consideración va a ser el color de la fuente. Bien, entonces, si venimos acá a ordenar y filtrar, orden personalizado, ampliamos la selección. Y aquí, por ejemplo, podemos decir precio, ¿verdad? Y aquí puedo deseleccionar, si yo quiero que sea el color de la celda, si en dado caso tuviese un relleno, y quiero hacerlo en base al color del relleno, lo puedo hacer acá. O el color de la fuente, que es lo que tiene en este caso esa columna. El color de la fuente. Aquí puedo decirle, inmediatamente yo le digo el color de la fuente, él hace un escaneo y detecta los diferentes colores que hay en esa columna. Por eso cuando vengo aquí al color, él automáticamente me muestra los 3 colores que hay de los diferentes textos. Bien, entonces aquí me dice, primero los azules, selecciono aquí el azul, y aquí yo puedo copiar ese nivel porque lo único que va a variar es el color que voy a seleccionar. Le digo copiar y aquí le voy a decir el siguiente color. ¿Cuál es? Rojo. Lo copio otra vez y aquí voy a seleccionar verde. Aquí está. Le digo aceptar y aquí tengo los azules. Luego tengo los rojos y luego tengo los verdes. Así funciona esta parte del ordenado de los datos en base a los colores. Sé que quizás tienen algunas dudas, es natural, es mucha información, pero su amigo indudablemente en estos escenarios va a ser la práctica. El que usted tome su tiempo para hacer estas tareas y pueda cometer los errores, repetir el video, volver otra vez, intentarlo nuevamente y sé que van a salir a camino. Si en dado caso tienen alguna duda que no puedan solucionar, ustedes saben que estoy disponible a ley de 10 dígitos por el grupo de WhatsApp. ¿Tienen alguna pregunta, aclaración, duda que quieran ver en este momento?
Bueno, pues entonces vamos a trabajar, señores. Tienen este fin de semana para hacer esta tareita y ya entonces a partir del próximo lunes estaremos viendo la última unidad. Bien, entonces ya saben, cualquier duda, estamos por acá. Para mí un placer, espero que les haya gustado la clase y nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima. Bye, profe.